¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes en una nueva edición de Salud 10 Televisión. Marcela, ¿Qué ¿cómo tal? estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy diverso y vamos a empezar con esto para que ustedes sepan un poco la noción del sistema urinario, cómo funciona el sistema urinario. El sistema urinario está compuesto por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones son órganos en forma de frijol. Cada uno tiene más o menos el tamaño del puño de la mano y se localizan cerca de la parte media de la espalda, uno a cada lado de la columna vertebral. Cada riñón contiene aproximadamente 1.000.000 de pequeñas estructuras llamadas nefronas. Cada nefrona está formada por un glomérulo y un túbulo renal. El glomérulo es una red de capilares que está rodeada por una estructura llamada cápsula glomerular o de Bowman. El túbulo renal es un conducto formado por varios segmentos, que son túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. La función principal de los riñones es filtrar la sangre y eliminar del cuerpo los desechos y el exceso de agua, los cuales se convierten en orina. La formación de orina se realiza en 3 etapas: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. La sangre entra en cada nefrona y circula por la red de capilares que conforman el glomérulo. Los glomérulos funcionan como un filtro, mantienen a las proteínas y a las células en el torrente sanguíneo, pero permiten que los desechos y el exceso de agua circulen hacia los túbulos renales. A este proceso se le llama filtración. En su recorrido por los túbulos, algunas sustancias útiles del líquido filtrado se reabsorben y regresan a la sangre, proceso llamado reabsorción. Al mismo tiempo, otras sustancias pasan de la sangre a los túbulos, lo que se denomina secreción. Esto da por resultado final la orina, que se vacía en las pelvis renales y de ahí circula hacia los uréteres. Los uréteres son 2 conductos, izquierdo y derecho, cuya función es llevar la orina de los riñones a la vejiga. Por su parte, la vejiga es un órgano hueco y flexible que almacena la orina. Cuando la vejiga se contrae, la orina pasa a la uretra y es expulsada hacia afuera del cuerpo. A este evento se le llama micción o excreción urinaria. En resumen, la orina se produce en los riñones, circula por los uréteres, se almacena en la vejiga y es expulsada del cuerpo a través de la uretra. Pero, además, los riñones liberan 3 importantes hormonas: eritropoyetina, que estimula a la médula ósea para producir glóbulos rojos; renina, que regula la presión arterial; y calcitriol, la forma activa de la vitamina D, que ayuda a mantener el calcio para los huesos. Bien, vimos el video sobre el aparato urinario y ahora el doctor Perlin nos explica la litiasis urinaria. En este programa vamos a hablar un poco de lo que son las litiasis urinarias. Yo voy a hablar del punto de vista urológico y después la doctora Cecilia Perli va a hablar del punto de vista nefrológico, que significa ver el estudio de por qué se forman a veces estas piedras y cómo las podemos cuidar. Del punto de vista urológico, la presentación de piedras, que nosotros llamamos litiasis renales, se deben, y la forma de presentación, la mayoría de los casos, son lo que ustedes deben haber escuchado en alguna ocasión, los cólicos renales. Son dolores que realmente son impresionantes. Aquellas mujeres que han tenido parto y han tenido cólicos renales, el cólico renal realmente supera muchísimo más el umbral del dolor de lo que es un parto.
para que ustedes tengan una idea. Y a veces son el tamaño de piedritas muy chiquititas que cuando vienen descendiendo, el descenso que producen desde el riñón a través de este conducto que se llama uréter hasta la vejiga es cuando mayor es el dolor, porque va produciendo dolores de tipo espasmódicos y son cólicos que realmente de una intolerancia del punto de vista del dolor que al paciente no lo permiten, no lo dejan quieto. El cólico renal es un dolor que el paciente está totalmente inquieto, no tiene posición de dónde se puede ubicar y se está retorciendo por todos lados y ese es el típico dolor del cólico renal. Y tal vez a los 5 minutos se le pasó y se calmó. Siempre que uno tiene un cólico renal, no espere porque a veces uno piensa y dice, bueno, ya se me va a pasar, me voy a tomar un analgésico, un calmante. En realidad lo que uno pretende es que el paciente no tenga dolor y entonces lo ideal es que acuda a una guardia médica lo más pronto para que se le realice una analgesia muchas veces por vía endovenosa. De esa forma podemos lograr que el dolor se calme bastante, en algunos casos desaparece y además va a ayudar que al disminuir el dolor, el espasmo también afloje y de esa forma la piedra pueda llegar a descender. A todo esto tenemos que hacer el diagnóstico, o sea, sabemos que desde el punto de vista clínico el paciente llegó con un cólico renal, con un dolor bastante importante y lo tenemos que calmar. Pero después que calmamos el dolor tenemos que saber la ubicación y el por qué se le produjo ese cólico renal. Y entonces acá entra a jugar lo que son los métodos complementarios. Uno es la ecografía. Con la ecografía lo que podemos lograr es ver si el paciente tiene una piedrita en el riñón, si tiene una piedrita en el conducto y además de eso, y lo más importante, es que no tenga una obstrucción de la vía urinaria. Porque si esa piedrita está tapando este conducto que es el uréter, ¿no es cierto? Si lo está obstruyendo totalmente, ahí sí tenemos el riesgo del riñón. Y entonces para esto tenemos que saber si lo tiene a través de una ecografía o a través de una radiografía simple. Son los dos métodos de diagnóstico que usamos con mayor frecuencia, que se pueden hacer en cualquier guardia y con eso ya tenemos un pantallazo de la ubicación y de la causal de este cólico renal. Logramos que el paciente calme su dolor, logramos saber que tiene una piedrita, una litiasis en alguna parte del conducto urinario. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para que esa piedra salga o se vaya? Existen tratamientos médicos para tratar de ver si el conducto se dilata y podemos hacer que la piedrita, si es un tamaño muy pequeño, pueda salir. Ahora, si la piedra es más grande o ya tenemos una dilatación de la vía urinaria, o sea que el riñón está tapado, en ese caso hay que proceder a colocar lo que se denomina un catéter J, que no es nada extremadamente raro. El catéter es un catéter totalmente flexible, que lo que se hace es, se coloca desde la vejiga hacia el riñón y hace como un bypass de la orina, que va desde el riñón hasta la vejiga. El paciente al otro día puede hacer sus actividades totalmente normales, no tiene nada hacia el exterior colgado ni nada por el estilo, y lo único que hace es desobstruir la vía urinaria para después, en un periodo de 15 o 20 días, meternos con algún otro aparatito y poder sacar esa piedra en donde está, ya sea en el conducto, que es el uréter, en la vejiga o incluso en el riñón. La mayoría de las litiasis urinarias hoy en día se pueden resolver sin abrir al paciente. Hoy existe todo lo que es cirugía endoscópica, que se denomina ureteroscopía, o si se entra al riñón se llama nefroscopías, y de esa forma poder sacar las piedras en una forma totalmente incruenta. Existen también algunas litiasis del punto de vista ubicadas a nivel renal que se pueden llegar a sacar sin ningún tipo de procedimiento intervencionista, sino a través de una máquina que se denomina litotricia extracorpórea, que si bien se puede realizar, no está indicado en todas las piedras, pero sí en un gran número de piedras, que a través de ondas de choque se pulveriza la piedra y se va eliminando, sin ningún tipo de intervención de ninguna índole al interior del cuerpo humano. Así que hay casos que las litiasis son hereditarias, hay cuadros familiares de litiasis
pero si bien la mayoría de los casos se debe a una falta de ingesta de líquido. Entonces es muy importante, y ahora vamos a la parte de prevención, tomar mucho líquido, tomar líquido en forma periódica, no solamente en extremos de las comidas o del día, sino tomar en forma periódica, no aguantar el deseo de orinar y por supuesto tener algún balance alimentario, fundamentalmente bajo sodio, para ayudar a que estas piedras no se formen. Y sí, existen también algunas alteraciones metabólicas que pueden producir, pero eso se lo vamos a dejar a Cecilia en el próximo bloque para que nos hable un poco de los cuadros metabólicos de las litiasis o de las piedras a nivel renal. Así que acuérdense, si usted tiene un dolor muy fuerte, un cólico renal, es típico el dolor intenso y que no tiene posición. A diferencia de un cólico biliar, muchas veces del hígado, en donde el paciente, el dolor también es muy intenso, pero casi lo deja quieto, lo deja inmóvil. El cólico renal está totalmente inquieto, aparece bruscamente de un momento al otro y muchas veces hay antecedentes de haber tenido otros cólicos, sin ninguna duda. Van a una guardia, se les calma el dolor y después se darán los métodos de diagnóstico para tratar de determinar cuál fue el causal y dónde está ubicado esa piedrita. Los dejo y vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con Cecilia un poco del cuadro metabólico que puede producir las litiasis y si podemos tratar de prevenirla de alguna forma. Gracias. Un poco expliqué lo que es la litiasis urinaria desde el punto de vista urológico y ahora Cecilia Perli, que es nefróloga, nos va a explicar un poco cómo estudiarla a la litiasis urinaria. Hoy invitamos nuevamente a una especialista en nefrología, que es la doctora Cecilia Perli, que ya ha estado con nosotros en nuestro programa en varias oportunidades. Y hay un tema, antes que nada, Cecilia, gracias nuevamente por estar gracias con por nosotros. invitarme. Siempre cuando hay tema de nefrología, bueno, te buscamos a vos para que nos desasne un montón de cosas. Y ustedes saben, y lo deben conocer con el nombre clásico, que son piedritas en los riñones. Estas piedritas se llaman litiasis y que pueden formarse desde muy chiquititas, de que producen dolores muy intensos, que son los denominados cólicos renales, o producir obstrucciones en la vía urinaria, o también producir patologías mucho más importantes, que es formaciones de piedras muy grandes dentro de todo el parénquima renal, que muchas veces requieren de una cirugía. Ahora hay la pregunta del millón: ¿por qué se forman estas piedras? Porque muchas veces uno le dice, bueno, pero puede ser por el agua, puede ser por esta o tal cosa. El otro día hablamos con el doctor Ramón Noceda sobre las calidades del agua que existen y que en realidad sería muy difícil que el agua pueda provocar litiasis cálcica, excepto que tengamos alguna anomalía previamente. Entonces, ¿quién se encarga un poco de analizar el por qué se forman estas piedras? Muchas veces son los nefrólogos. Y por eso, Cecilia, te vamos a preguntar cómo podemos estudiar a estos pacientes que tienen piedras o litiasis en los riñones. Bueno, la parte que hacemos los nefrólogos con respecto a las litiasis es el estudio metabólico, que sería el estudio de el por qué se han formado los cálculos. La resolución se la dejamos a ustedes, los urólogos. Pues es que mucha gente confunde nefrólogos con urólogos, ¿no? Sí. Ellos, los nefrólogos, son los que se entienden un poco más de la parte clínica y de filtración del riñón, y nosotros somos tal vez más un poco cirujanos. Claro, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros los nefrólogos hacemos el estudio metabólico de por qué se forman esos cálculos para tomar determinadas medidas y que no se vuelvan a producir una vez resuelto el caso. En la orina hay sales disueltas, ¿sí? Hay sales que están en un equilibrio por lo general, pero hay determinadas circunstancias que pueden hacer que esas sales estén de más, se sobresature la solución de orina, digamos, y esas sales estén de más y que precipiten y empiecen a formar cálculos. Hay sales que forman cálculos y hay sustancias en la orina también que previenen la formación de cálculos, que pueden estar disminuidas también. Ahí está el equilibrio. Exacto, y eso puede predisponer a la formación y se puede corregir si existe un déficit de estas sustancias inhibidoras de la formación de cálculos. Ajá, perfecto. Sí. ¿Y cómo lo medimos eso? Por lo general hacemos un análisis de sangre para detectar si no hay alguna patología sistémica que esté relacionada con la formación de cálculos, por ejemplo, que produzca una hipercalcemia, o sea, calcio elevado en sangre, por ejemplo, un hiperparatiroidismo o una hiperuricemia o gota, por ejemplo, gota, ¿sí? Claro. Factores que predisponen a la formación de cálculos.
y hacemos un estudio en orina de 24 horas. Así que el paciente tiene que juntar en un bidón la orina de 24 horas, eso se lleva al laboratorio y se analiza cada una de estas sustancias a ver en qué cantidad está y ver si se puede corregir. Supongamos que tenemos el calcio elevado, porque a veces el calcio se puede encontrar elevado en sangre y en la orina está normal, orina está ¿no es normal, cierto? sí. O viceversa. Sí, exacto. ¿Existen tratamientos para estas cosas? Sí, bueno, habría que ver primero por qué motivo está elevado el Claro. calcio en sangre. Si está elevado por un hiperparatiroidismo, el tratamiento es el del hiperparatiroidismo. Si Exacto. está elevado porque hay un exceso de vitamina D, por ejemplo, hay que buscar el tratamiento sistémico. Hay veces que el calcio en sangre está normal y el calcio en orina está muy elevado por alteración en el manejo renal del calcio. ¿Sí? Se llaman hipercalciurias. Bueno, en estos casos siempre en realidad solemos recomendar que uno tome mucho líquido. Una dieta hiposódica es fundamental porque el sodio aumenta la excreción de calcio en orina. Por lo general recomendamos también que haga una dieta un poco restringida en proteínas, ¿sí? También de proteínas de origen animal. Y con respecto a las dietas bajas en calcio, no se ha visto que la dieta baja en calcio en realidad esté asociada a una disminución de las Porque litiasis. además el calcio no solamente se elimina por orina, sino que también se elimina por materia fecal, ¿no es cierto? Claro. Gran parte y No, además y es necesitamos. necesario para Claro. la formación ósea. Sí. Y una dieta baja en calcio aumenta también la absorción a nivel de intestino de otras sustancias, por ejemplo oxalatos, que también forman cálculos. De Claro. hecho son las principales, el calcio y el oxalato Sí. son los principales formadores. Mucha de- gente dice, bueno, no, tuve una piedra, no como más queso, no como todo Claro. más leche, y en realidad pero no es la solución. No es la solución. El tema de... Es más sí. importante comer sin sal que comer sin Exactamente. calcio. Y es importante la ingesta de líquido y a veces no sirve tomarse 1 litro al mediodía y 1 litro a la noche de líquido, sino durante todo el día mantener constantes de Mantener un ingesta ritmo de líquido. diurético exacto. Y que no solamente agua, puede ser mate, puede ser té, puede Sí, ser sí, sopa, sí, sí. todo eso ayuda, digamos, para el lavado del Exacto, riñón. Sí. exacto. Las litiasis de ácido úrico, que son también piedritas que se forman por una sustancia que es el ácido úrico, ustedes lo deben haber escuchado, muchas veces se dice que está relacionado con la alimentación que tenemos en la zona por la Sí. gran abundancia de De carne. carne. Ujú. ¿Es así realmente o es un mito esto? En realidad la base de todos los cálculos siempre suele ser calcio. Después se adosa van el ácido depositando. úrico. Sí, hay los pacientes que tienen hiperuricemia hay predisposición a litiasis por ácido úrico y en estos casos se puede dar alopurinol, alguna medicación para bajar el ácido úrico ácido úrico, en sangre. está bien, perfecto. Y se recomienda una dieta baja en purinas, o sea, baja en carnes, como Sí. para tratar de bajar el ácido úrico en sangre. Por eso que también la parte de dieta más el líquido son dos cosas Es fundamental. fundamentales. Y una cosa que también es no retener demasiada cantidad de líquido, porque no solamente a veces se forman en el riñón, sino también se forman en la vejiga. Claro. Y hay factores que son obstructivos, Ujú. como la próstata, por ejemplo, que no eliminan buena cantidad de Sí. líquido, precipitan cristales, forman piedras Sí. y se forman las piedras en Sí, la sí, vejiga. sí. No, y la evolución de una obstrucción renal no resuelta que por ahí pasa desapercibida Claro. es a la falla renal, inevitablemente. Así que Se tapa el riñón y exacto. si se tapa uno, por ahí puede pasar más desapercibido. Puede todavía. pasar más desapercibido, Claro, sí. sí, uno porque Sí, no sí. tiene ningún tipo de molestia y Claro. no lo sabe. Exacto. ¿Podemos prevenir todas estas cosas? No tenemos piedra, no tuvimos nunca cólicos. ¿Y qué consejos le podemos dar a la gente para evitar que tengan algún día Básicamente piedra? en nefrología todos los consejos van por el mismo lado, que son la dieta hiposódica, o sea, la dieta baja en sal, con alrededor de 2,5 gramos de sodio por día. Es poquito sodio, Sí. es bastante poquito, pero la verdad que Eso es fundamental. Y una adecuada ingesta hídrica, ¿sí? De más de 2 litros por día. Esos son los dos pilares, digamos, de la prevención. La otra vez tuvimos, como yo le decía recién en la presentación, con el doctor Noceda hablando de la calidad de las aguas, Sí. y que sí, hay aguas que tienen sodio, Sí. ¿no es cierto? Y hay aguas que tienen bajo contenido de sodio. Sí. Entonces uno debería orientarse A las aguas exactamente, bajas en sodio. aunque no sea hipertenso. Exacto. Porque Sí, y también detectar el sodio oculto en los alimentos que uno a veces no tiene, las conservas, las sopas, los calditos, sí, todo eso. el caldo tiene muchísimo El caldo, sodio. todo eso tiene mucho Sí, sodio sí. y por ahí, si uno no lee las etiquetas, no lo... Exacto. no Bueno, se da cuenta. el pan mismo, ¿no es cierto? Sí, exacto. El pan, hay gaseosas, Sí, hay un sí, montón sí, de sí, cosas sí. que tienen estos productos. Bueno, Cecilia, entonces, si usted tiene una litiasis, tiene una piedrita en el riñón, otra cosa que por ahí la gente pregunta,
No he tenido, pero mi familia tiene piedras en la vesícula. Yo sé que no es un tema nada que ver, pero quiero que vos un poco lo expreses. Son cosas No totalmente tiene diferentes. nada que Uno, digamos, el metabolismo de la orina no tiene nada que ver con el metabolismo hepático. O sea que las piedras que uno puede tener en la vesícula son totalmente diferentes y nada que ver con las piedras que podemos tener en la vía urinaria. Esas son dos cosas. Cecilia, te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Ya sabemos que todo paciente que tiene una litiasis debería tener un estudio metabólico. Estudio metabólico, y si logra eliminar el cálculo, se puede mandar el cálculo a analizar también. ¿Sirve eso? Sí, en realidad casi todos, como te digo, casi todos son de oxalato de calcio. Oxalato de calcio, exactamente. Con una base de fosfatos, con cierto porcentaje de fosfatos o con cierto porcentaje de ácido úrico, pero la mayoría son de oxalato de calcio. Sí. O sea que la prevención y tratamiento básicamente van siempre hacia el mismo lado. Sí. Bueno, hemos dado las pautas fundamentales para tratar de evitarlos. Bueno. Y si tenemos la piedra, tratar de analizarla. Perfecto. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias a ustedes. Continuamos. Bueno, ya hablamos un poco de toda la parte urinaria. Marcela, ahora vos, ¿qué hablaste un poco? ¿Qué nos vas a contar ahora? Les cuento el estudio que se hizo en el hospital italiano sobre la alergia a la proteína de la leche de vaca. Vamos a Datos escucharla. últimos. El tema de hoy, a raíz de un estudio que se realizó en el hospital italiano, el doctor, un especialista en alergia e inmunología, el doctor Parese, hicieron un estudio sobre la alergia a la proteína de la leche de vaca, APLB. Una de las alergias más habituales se da principalmente a la proteína de la leche de vaca y a todo lo que la pueda contener, no solamente el hecho de tomar leche, porque además la leche forma parte de un montón de productos que pueden llegar a tenerlos. Tengamos en cuenta, este estudio se hizo alrededor de 14.000 chicos y se empezaron a ver que ha aumentado gran cantidad la incidencia de esta alergia. Entonces, parte de las preguntas, esto es un trabajo que se va a presentar en un congreso de inmunología a fin de año, ¿cuál era la causa? ¿Por qué antes había tan poca cantidad de chicos con esta alergia y ahora hay gran incidencia? Factores ambientales, el aumento o los nacimientos por cesárea los estaban dando, una predisposición genética, el uso de antibióticos, esto que de pronto un montón de situaciones que hacen determinar o pensar por qué hoy es una de las alergias que más estamos acostumbrados a escuchar. Los chicos empiezan la manifestación con erupciones cutáneas, las diarreas en los bebés o con materia fecal con hilos de sangre, se da principalmente alrededor de los 3 meses. Empiezan estas manifestaciones. Revierte en la mayoría de los casos al año, año y medio y como muy tardío a los 3 años. Esto es parte del estudio que hicieron en el hospital italiano. ¿Qué es lo que hay que evitar precisamente en estos chicos? Por supuesto, todo lo que tenga que ver con la leche de vaca. Toman preparados fórmulas especiales de leche. Y aquellos bebés, como se manifiesta a partir de los 3 meses, la mayoría son lactantes, están tomando la teta, entonces la mamá puede ser transmisora de este elemento que no deberían consumir. Si la mamá toma leche, a través de su leche materna, transmite esta situación al bebé. Por lo tanto, la mamá, mientras que le esté dando de mamar, tiene que evitar leche y todo lo que contiene. Si uno empieza a leer, son papás muy avesados en la lectura de los rótulos. ¿Por qué? Porque tienen que ver dónde existe la leche. La leche en polvo, por ejemplo, se utiliza como un espesante, como para dar peso, como un aglutinante. Entonces, hay un montón de elementos y de productos que tienen leche. No solamente el hecho de consumir leche, yogur o queso, sino que tienen que tener en cuenta que no tenga la proteína de la leche de vaca. Generalmente por leches de cabra pueden llegar a ser, o de oveja, o generalmente se usan fórmulas. Estas fórmulas son bastante caras, son papás que tienen una conducta alimentaria muy estricta a nivel de la mamá y de los chicos, porque al menor consumo aparece el brote. De pronto pueden haber visto manifestaciones cutáneas muy extensas, los bebés
Lloran constantemente porque les duele, además de las diarreas que provoca esta alteración y esta mala absorción y, por supuesto, a veces puede llegar a desnutrirse. En cuanto el bebé no consume nada que tenga la proteína de la leche de vaca, revierte la situación. Después son chicos que a medida que va pasando el tiempo y cuando se aproximan al año, se empiezan a hacer los periodos de prueba. Algunas veces los hacen con internación y otras veces en forma ambulatorio, empiezan a consumir mínimas cantidades de productos que puedan tener la proteína de la leche de vaca y van viendo la manifestación. De esta manera lo que se ve es si pasa a ser un ex-APLB. Puede ser transmitido genéticamente, o sea, puede ser primer hijo, segundo y tercer hijo, puede debutar con un tercer hijo directamente. Hay muchas causas que esto es parte de lo que se está estudiando y realmente ha hecho que sea una de las alergias más comunes en los chicos menores de 5 años. Así que a tener en cuenta, a respetar y a tener este dato que si un bebé ni bien nace tiene alguna manifestación, a tener en cuenta y a cuidarse no solamente la alimentación de la mamá, sino cuando empieza a consumir o incorporar como alimentos complementarios o suplementarios este bebé. Seguimos en Salud 10. Bueno, en estos días es el Día Mundial de la Hepatitis, Bien, ¿verdad? vamos a pasar en un video una explicación sencilla para que todos sepamos qué es la hepatitis, cómo se contagia, ¿Y qué cómo tipo de controlamos. hepatitis se podemos llegar a Exacto. tener? Así Bien que sencillo no se para lo pierdan entenderlo. y presten mucha atención. Hoy vamos a tratar el tema de la hepatitis, ya que ha sido uno de los temas más demandados por nuestros suscriptores. Vamos a explicar por qué se produce una hepatitis, cuáles son las causas comunes, los tipos de hepatitis que hay y el tratamiento que tenemos que realizar para tratar nuestro tipo de hepatitis específica. Una hepatitis es una inflamación del hígado. Esta inflamación se puede producir por diferentes causas. Las más habituales son los virus, de ahí que tengamos hepatitis A, B, C, D y otros tipos de hepatitis. Secundariamente también se puede producir hepatitis por otras causas, como son hepatitis autoinmunes, es decir, por reacciones o inflamación de nuestro hígado a algunos productos de nuestro organismo, y hepatitis tóxicas. Las hepatitis tóxicas son pues, por consumir algún tipo o de medicamento o algún tipo de comida. Las habituales, las hepatitis tóxicas que se producen al consumir setas que son venenosas. Existen otros tipos de hepatitis que son menos específicas y se pueden producir, por ejemplo, pues cuando tenemos un traumatismo o por algunas enfermedades propias del hígado o congénitas, como pueden ser la enfermedad de Wilson. ¿Y qué es lo que notamos nosotros cuando tenemos una hepatitis? Como es una inflamación del hígado, lo que vamos a notar es, en primer lugar, dolor. Dolor debajo de las costillas, en lo que conocemos como hipocondrio derecho. Además, se van a ver afectadas, dependiendo de la gravedad de la hepatitis, se van a ver afectados diferentes funciones que realiza nuestro hígado, como son alteraciones en la secreción biliar, alteraciones en la secreción de proteínas, alteraciones en la coagulación. Todos estos cambios se van a ver mayor o menormente afectados dependiendo de la gravedad y del tipo de nuestra hepatitis. Dividiendo un poco las hepatitis, tendremos las hepatitis víricas, las del tipo A, que habitualmente pues son transitorias, no suelen producir síntomas muy graves, de hecho en algunos casos el paciente no sabe ni que la ha tenido, suele producirse por contaminación fecal de los alimentos que tomamos y suelen ocurrir en la época de la infancia o de la adolescencia. Hay que diferenciarlo, ese tipo de hepatitis A, de otras víricas como son la B, la C y la D. La B y la C, que son las más habituales, se transmiten por vía sanguínea. Suele ser o por transfusiones, que ya es muy raro debido a los controles tan férreos que existen en las transfusiones sanguíneas, por contacto materno-filial, es decir, de la madre al hijo, por contacto sexual
y por contacto sanguíneo, como ocurre, por ejemplo, en aquellos pacientes, aquellos enfermos que comparten jeringuillas y que son adictos a drogas por vía intravenosa. La hepatitis B y la hepatitis C son formas más graves. La B puede cursar con un periodo agudo y cronificarse e incluso desaparecer con el tiempo, pero la C puede cronificarse y llegar a producir lo que conocemos como cirrosis hepática, y de hecho algunos pacientes van a precisar un trasplante hepático por esta cirrosis hepática mantenida en el tiempo. El diagnóstico de la hepatitis se realiza con los síntomas que tiene el paciente: dolor, se pone amarillo, tiene estas molestias, pierde un poco de peso, esas náuseas, esos vómitos, y con las pruebas analíticas, fundamentalmente con las pruebas de función hepática, es decir, vamos a ver que nuestras transaminasas están elevadas, que hay un aumento de la bilirrubina en sangre, que hay alteraciones en la coagulación, y además podemos necesitar otro tipo de pruebas, como pueden ser ecografías, escáner, resonancia, e incluso en algunos casos puede requerir hasta de una biopsia hepática. El tratamiento pues consiste en determinar qué tipo de hepatitis tenemos. Si son casos muy graves, como pueden ser las hepatitis alimentarias o las hepatitis tóxicas, donde el paciente puede tener una hepatitis fulminante y requerir un tratamiento de la unidad de cuidados intensivos de forma exhaustiva, o puede tener una hepatitis B o una hepatitis A, tener un tratamiento mucho más común y terminar curándose esa hepatitis. Y en algunos casos, como en la hepatitis C, cada vez más se están realizando estudios y tratamientos con antirretrovirales, donde pueden determinar, junto con los interferones, una cronificación de esa hepatitis y un mejor tratamiento de ellas que pueda dilatar en el tiempo el paso de hepatitis a cirrosis y disminuir los casos de trasplante por hepatitis. Por lo tanto, y a modo de resumen, una hepatitis es una inflamación del hígado que está producido por muchas causas, algunas de ellas víricas que tienen un tratamiento eficaz, otras pueden cronificarse y algunas son fulminantes y tóxicas y pueden llevar a la muerte del paciente. Diagnóstico por pruebas analíticas, en algunos casos pueden requerir una biopsia, y tratamiento sintomático y en los casos que tienden a cronificarse con antivirales, el interferón, los inhibidores de la proteasa y en los casos extremos el trasplante hepático. Si os ha gustado este vídeo, dadnos un me gusta y no olvidéis suscribiros a nuestros canales de Facebook, Twitter y a nuestra cuenta de YouTube. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara. Una medicina clara es posible y necesaria. Muchas gracias. Bien, llegamos al final de este programa de Salud 10, variadísimos los temas. Totalmente, así que espero que les haya gustado y bueno, como siempre, acuérdense que este programa se repite los días viernes y nos vamos a encontrar nuevamente en 7 días. Bien, nos vemos, gracias.